Muy buenos días. Mi nombre es Iván Tejada. La conferencia que voy a exponer a continuación se titula Gestión de operaciones aeroportuarias y tiene por objeto mostrarles los puntos clave a tener en cuenta a la hora de gestionar el departamento de operaciones o la propia dirección de un aeropuerto. Con independencia del modelo de propiedad del aeropuerto, ya sea público, privado o mixto, vamos a analizar las operaciones desde el punto de vista del gestor del aeropuerto, que como su propio nombre indica, es el responsable de gestionar la infraestructura por el cargo de su titular o propietario. Evidentemente, en las operaciones aeroportuarias intervienen una gran cantidad de empresas y entidades. Lo primero que se debe dejar claro es determinar quién es el cliente del gestor. Las autoridades, ya sean locales, regionales o nacionales, los usuarios, principalmente pasajeros con sus acompañantes y visitantes, y los expedidores de carga, la comunidad local, esto es, los vecinos, o los operadores, las compañías aéreas, agentes de asistencia en tierra y proveedores de servicios. Pues bien, los clientes del gestor aeroportuario son las compañías aéreas y, por tanto, deben enfocar su gestión hacia ellas, con independencia que pueda también considerar que los propios clientes de las aerolíneas, es decir, los pasajeros, de alguna manera también lo son del gestor, el cual les presta servicios directamente. Pero repito, en esencia, el cliente del gestor debe ser la compañía aérea. En consecuencia, el gestor debe conocer perfectamente la operación que va a realizar la compañía aérea en el aeropuerto. En concreto, es imprescindible disponer de la previsión del tráfico aéreo, horario y frecuencia de la operación considerada, compañía aérea que opera el vuelo, tipo de aeronave utilizada, coeficiente de ocupación previsto, origen y destino del vuelo y si es punto a punto o en conexión, perfil del pasajero, servicios de asistencia requeridos y todos los datos que se puedan recabar de la operación. El término operación de aeropuertos se utiliza para describir el funcionamiento de las actividades que tienen lugar en los aeropuertos. Dichas actividades son muy diversas, si bien se pueden agrupar en 4 procesos: proceso de aeronaves, proceso de pasajeros, proceso de equipajes y proceso de carga. Realmente, los 4 procesos se podrían calificar como macroprocesos, ya que cada uno de ellos está compuesto, a su vez, por diversos subprocesos, tal y como veremos a lo largo de la conferencia. Por otra parte, en la operación de aeropuertos se distinguen 3 fases. Fase primera, se planifican los procesos antes de que sucedan. Fase segunda, se supervisan los procesos mientras se ejecutan. Y fase tercera, se verifican los procesos después de que finalicen. La planificación se inicia con la programación de vuelos para la temporada siguiente, la cual recoge las solicitudes que las compañías aéreas realizan para operar en un aeropuerto en ese periodo. Como el aeropuerto tiene una capacidad determinada, se debe comprobar si dicha capacidad es suficiente para satisfacer la demanda prevista, es decir, todas las solicitudes requeridas. De no ser así, se tendrá que variar la hora de operación de las aeronaves afectadas, si es factible, o si no, se tendrán que denegar solicitudes. Debemos ser conscientes que la programación de vuelos sufrirá modificaciones sustanciales, ya que las compañías cancelan y crean vuelos según la variación de la demanda de transporte aéreo, manteniendo los derechos históricos sobre slots operados en temporadas anteriores, que pueden utilizar para los mismos u otros vuelos. Asimismo, existen vuelos que se programan con poca o muy poca antelación a su realización, por diferentes causas, como puede ser la clasificación de un equipo para disputar un partido importante, el transporte de enfermos y órganos, la contratación perentoria de un aerotaxi, etc. Incluso, otros se operan sin programación previa, ya sea por desvíos a causa de condiciones meteorológicas adversas u operativas en otros aeropuertos, por emergencias, etc. Como resultado del análisis capacidad-demanda, se desprenden consecuencias importantes, como son las necesidades de recursos humanos, así como la ejecución de nuevas instalaciones. La fase de planificación finaliza unas horas antes de producirse las operaciones previstas, momento en el que se organizan y asignan los medios de que dispone el aeropuerto, posiciones de estacionamiento de aeronaves, mostradores de facturación, puertas de embarque, cintas de recogida de equipajes, etc.
La informatización de los procesos y, en concreto, la asignación de medios es, en la actualidad, fundamental en aras a la eficacia y eficiencia de cualquier tipo de aeropuerto. La segunda fase, es decir, la supervisión, se debe realizar en tiempo real, esto es, mientras estén ejecutándose los procesos. Debe apoyarse en procedimientos operativos que contemplen su evolución habitual y las incidencias más frecuentes, con el fin de adoptar la decisión más adecuada en cada momento para resolver rápida y eficazmente las inevitables desviaciones que surgen en la operación. Estas desviaciones se transforman en retrasos principalmente y son debidas a multitud de factores, condiciones meteorológicas, averías en la aeronave, demoras en el embarque, etc. Durante esta fase es importante mantener un registro de lo que está ocurriendo, de manera que se pueda utilizar posteriormente en la tercera fase, además de servir para otros departamentos como el que se encarga de facturar el uso de las instalaciones a las compañías aéreas y otros agentes involucrados en la operación. Por último, está la fase de verificación. Una vez que hayan finalizado los procesos, se debe comprobar que todo ha sucedido según lo previsto, y si no ha sido así, analizar lo acaecido y adoptar las medidas correctoras adecuadas. Igualmente se pueden utilizar encuestas de satisfacción sobre la calidad del servicio prestado a clientes y usuarios del aeropuerto. En esta fase se seleccionan los datos para elaborar las estadísticas de tráfico aéreo. El macroproceso de aeronaves consta de los siguientes procesos: aproximación y aterrizaje, rodadura hasta plataforma, posicionamiento, escala, salida del puesto, rodadura hasta pista, secuenciación y despegue y, por último, ascenso. Cuando la aeronave está llegando al aeropuerto de destino, el control de área transfiere el seguimiento del vuelo al control de aproximación. Los aviones se aproximan al aeropuerto siguiendo las maniobras publicadas. En ocasiones, las aeronaves deben frustrar la aproximación a causa de condiciones meteorológicas adversas. El conocimiento de la climatología local es muy importante a la hora de planificar las instalaciones y procedimientos que precisa el aeropuerto para minimizar sus efectos. En las inmediaciones del aeropuerto, el avión es transferido a la torre de control, desde donde se ejerce el control de aeródromo, que es el responsable del aterrizaje y despegue de las aeronaves. Este servicio es clave en la capacidad del aeropuerto. Por su parte, para poder tomar tierra en un aeropuerto, la compañía aérea debe cumplir con la legislación de aplicación, en concreto, disponer de slots aeroportuarios y aéreos. Es fundamental que sepamos las diferencias entre los slots aeroportuarios y aéreos. El slot aeroportuario es el que se le solicita al gestor y el que permite la operación en un aeropuerto determinado. El slot de afluencia, es decir, el slot aéreo, es una autorización que el Servicio de Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo otorga a la aeronave para que inicie el movimiento en la salida, organizando y coordinando todo el tráfico que opera de acuerdo con las capacidades disponibles. Se basa en conocer con antelación los movimientos que van a realizar las aeronaves comerciales en un momento determinado. El slot aeroportuario se solicita y concede con meses de antelación, mientras que el slot de control se autoriza en el momento de la operación. Lo habitual es que ambos coincidan, aunque se puede producir congestión del tráfico aéreo y provocar demoras que retrasen el slot de control. Después de aterrizar, los aviones deben abandonar la pista de vuelo lo antes posible. Recordemos que el área de maniobras está formado por las pistas y las calles de rodaje. El recorrido de la aeronave desde la pista hasta la plataforma de estacionamiento debe ser el más directo posible. La configuración del área de maniobras es el factor más determinante de su capacidad. Tenemos que tener constancia de que existen muy diferentes configuraciones de sistemas de calles de rodaje. Por su parte, el área de movimiento está formado por el área de maniobras y la plataforma de estacionamiento de aeronaves. El avión se dirigirá desde las calles de rodaje a la plataforma para estacionarse en el puesto asignado por el aeropuerto. La asignación del puesto de estacionamiento de una aeronave
es una de las principales actividades en la operación de aeropuertos. El control del movimiento del avión en la plataforma puede ser responsabilidad del piloto al mando, del servicio de tránsito aéreo o del servicio de dirección en la plataforma. Esto es independiente de la existencia o no de sistemas visuales de guiado para las aeronaves o del servicio de asistencia en tierra, en concreto los señaleros o vehículos Follow Me, que pueden ayudar al comandante a circular por la plataforma y estacionar en la posición asignada. Una vez que el avión llega a su puesto de estacionamiento, se le colocan los calzos y se inicia el servicio de asistencia en tierra, más conocido por handling. Las compañías aéreas intentan acortar los tiempos de escala. Durante la escala se presta el handling a la aeronave, en concreto suministros y mantenimiento. Existen diferentes tipos de posiciones de estacionamiento de aeronaves. Pueden ser con salida autónoma o remolcada. Los servicios de asistencia en tierra a la aeronave deben estar perfectamente coordinados con los de asistencia a los pasajeros, la tripulación, los equipajes y la carga aérea. Al igual que para aterrizar, para poder despegar, la compañía aérea debe disponer de slots aeroportuario y aéreo. Cuando el avión está listo para rodar, el piloto al mando solicita al controlador de torre permiso para poner en marcha los motores. Concedida la preceptiva autorización, se retiran los calzos y finaliza la escala. La hora calculada de despegue se confirmará en hora local de salida, aunque existen múltiples imponderables que pueden suponer un retraso del vuelo. De la misma forma que para aterrizar, las aeronaves despegan normalmente con el viento en contra, por lo que se dirigirán a la cabecera adecuada para ello. Los aviones, antes de despegar, pueden requerir una prueba de motores u otras verificaciones. También puede requerirse el deshielo de la aeronave en situaciones de intenso frío. Realizadas todas las comprobaciones, el piloto comunicará al controlador de la torre que está listo para el despegue. La secuenciación consiste en organizar los turnos de las aeronaves que estén en disposición de efectuar el despegue. Por diversas causas, puede ocurrir que un avión no despegue inmediatamente. Una vez recibida la autorización para despegar, el avión iniciará el rodaje. Si durante la carrera de despegue el avión tuviera un problema antes de alcanzar V1, se deberá abortar el despegue. Si el problema sucede a una velocidad superior a V1, el piloto debe despegar. Una vez el avión ha despegado, comienza a ascender de acuerdo con la maniobra de salida autorizada. Pueden existir restricciones de vuelo para evitar problemas por ruido en las poblaciones afectadas. La torre del aeropuerto transfiere el seguimiento de la aeronave al centro de control que lleve la fase de salida y este, a su vez, al siguiente sector y así sucesivamente. El avión seguirá la ruta asignada hasta el aeropuerto de destino. El macroproceso de pasajeros consta de los siguientes procesos: acceso al aeropuerto, reserva y compra de billetes, facturación, controles aeroportuarios, control de seguridad, control fronterizo, espera, embarque, conexión, desembarque, recogida de equipajes, control de aduanas y salida del aeropuerto. Existen diversas alternativas para acceder al aeropuerto. El gestor debe contar con una correcta distribución de espacios, circulación y señalización de los accesos y estacionamientos. Adicionalmente, se pueden requerir otras medidas para el control del tráfico rodado, como la presencia de policía o grúa. En la actualidad, se tiende a la intermodalidad. La secuencia del proceso es consulta de alternativas, reserva del vuelo y pago del billete. Un vuelo lleva asociado diversa información de interés para el pasajero. Cada pasajero tiene sus propias preferencias. Por tanto, al realizar la reserva del vuelo, la compañía aérea asigna al pasajero un localizador. En la actualidad, el billete electrónico ha desbancado al papel. Por facturar se entiende obtener la tarjeta de embarque y el talón de los equipajes que se entreguen a la compañía aérea para que se encargue de su transporte. Existen diversas formas de facturar: en los mostradores de facturación, en las máquinas de autofacturación, a través de Internet o mediante dispositivos móviles. Precisamente estos últimos son los que están revolucionando
la forma de facturar y la configuración de dicha zona en los aeropuertos. La hora límite de aceptación al vuelo es el tiempo mínimo de antelación a la hora programada de salida de vuelo indicada en el billete. Existen 3 tipos de controles aeroportuarios: seguridad, fronterizo y aduanero. En salidas, todos los pasajeros deben someterse al control de seguridad antes de entrar en la sala de embarque y, los que lo precisen, un control de fronteras previo al embarque. En llegadas, los pasajeros, dependiendo de la procedencia del vuelo, deberán atravesar un control de fronteras y otro aduanero. El asunto se complica en las conexiones y en los aeropuertos en los que tienen contacto los pasajeros que van a embarcar con los que desembarcan, pudiendo requerirse controles de seguridad y de fronteras a pasajeros de vuelos que llegan antes de mezclarse con el resto. Es esencial que los flujos de pasajeros no se mezclen. En España nos encontramos con 4 flujos posibles, según los controles de fronteras y aduanas que deban atravesar los pasajeros. En cuanto al control de seguridad, propiamente dicho, solo pueden acceder a la zona restringida los pasajeros con tarjeta de embarque y los miembros de la tripulación y trabajadores del aeropuerto acreditados. Todos los pasajeros y trabajadores que accedan a la zona de embarque han de pasar el control de seguridad para evitar que un objeto que pueda afectar a la seguridad a bordo se introduzca en un avión. Las inspecciones se realizan a las personas y los bultos que porten. Los pasajeros de vuelos que precisen cruzar por fronteras exteriores deben atravesar el correspondiente paso fronterizo. Es recomendable disponer el control de inmigración en la propia puerta de embarque del vuelo en cuestión, ya que proporciona mayor flexibilidad y capacidad a la terminal. El gestor debe adoptar las medidas necesarias para separar físicamente los flujos de pasajeros de vuelos interiores con los de otros vuelos. El pasajero permanece en la sala de espera antes de embarcar. Normalmente no se exigen formalidades aduaneras a la salida. Todas las terminales aeroportuarias ponen a disposición de sus clientes una amplia gama de servicios comerciales. El gestor del aeropuerto trata de ofrecer al usuario una serie de servicios para su orientación, confort y ocio, y de esta forma también obtener ingresos adicionales a los aeronáuticos. Por ello, busca maximizar las ventas, que ocurre cuando los pasajeros atraviesan las zonas comerciales. El pasajero está obligado a presentarse en la puerta de embarque con antelación a la hora de cierre del mostrador. Después de atravesar el control de pasaporte si se requiere, el pasajero se identificará y mostrará su tarjeta de embarque en papel o en medios electrónicos. Existen diversos métodos de acceso a la aeronave, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. El proceso de embarque finaliza con el acceso de los pasajeros al avión y el segundo cierre parcial del vuelo. El pasajero sigue un itinerario de origen a destino, pudiendo aterrizar en destinos intermedios en su viaje hacia el destino final. El itinerario puede estar compuesto por más de un vuelo, por lo que no se debe confundir el origen y destino de un vuelo con el origen y destino de un itinerario. En un tránsito no se cambia el código de vuelo, mientras que en una conexión sí. A su vez, la conexión se divide en transbordo si no se cambia de compañía y transferencia si se cambia de compañía. Una vez el avión estaciona en la plataforma y se le colocan los calzos, se procede a desembarcar a los pasajeros. Existen diversas formas para que los pasajeros accedan al edificio terminal, a través de una pasarela telescópica o utilizando las propias escaleras del avión o unas externas. En el primer caso, el pasajero accede directamente al edificio terminal. En el segundo, puede llegar andando o con autobuses, conocidos como jardineras. Justo antes de pasar a recoger los equipajes, se suelen instalar puertas antirretorno. Al igual que en salidas, los pasajeros de vuelos que precisen cruzar fronteras exteriores deben atravesar el correspondiente control de inmigración. Si el pasajero no cumple con los requisitos exigidos para la entrada en el país, la policía de fronteras le retendrá hasta que pueda retornar a su origen.
Los pasajeros acceden a la sala de recogida de equipajes en llegadas. A cada vuelo se le asigna una cinta para la entrega, aunque pueden existir cintas para bultos voluminosos y otras cintas para equipajes que requieran control aduanero. Si el vuelo lo precisa, el pasajero y su equipaje tendrán que pasar por el control de sanidad. Después de recoger el equipaje, si se precisa, se debe realizar el control de aduanas. La aduana tiene libertad de inspeccionar cualquier equipaje y confiscar los artículos no permitidos. En el vestíbulo de llegadas se puede encontrar algún servicio comercial y acceder a los distintos medios de transporte y aparcamientos que se encuentran en el exterior. Existen diversos modos de transporte terrestre a disposición del pasajero. El macroproceso de equipajes consta de los siguientes procesos: transporte de equipajes al aeropuerto, facturación de equipajes, inspección y clasificación en salidas, transporte y carga en el avión, descarga y transporte a la terminal, clasificación en llegadas, entrega de equipajes y reclamación de equipajes. El transporte de equipajes al aeropuerto suele coincidir con el modo de acceso del pasajero. Como sabemos, el equipaje se divide en facturado y de mano. El facturado se transporta en la bodega de la aeronave y el de mano lo lleva al pasajero consigo y normalmente se transporta en la cabina del avión. El proceso de equipajes se refiere principalmente al facturado, el cual se transporta en la bodega del avión. En la facturación se produce la identificación de los bultos y su pesado. Los equipajes especiales tienen un tratamiento diferenciado. La facturación se cierra con la antelación necesaria a la salida del vuelo. Todo el equipaje debe ser sometido a una inspección de seguridad. La inspección de los bultos está constituida por diversos niveles, normalmente 3. Las expediciones comerciales deben transportarse bajo un régimen específico y no como equipaje facturado. También pueden existir otro tipo de controles, por drogas o divisas. Los equipajes se clasifican por vuelo y se cargan en un carro o contenedor. Posteriormente se enganchan todos los carros o portacontenedores, formando lo que se conoce como tren de carritos. A su vez, se facilita la información pertinente para rellenar la hoja de carga y centrado de la aeronave. Los equipajes se transportan y estiban en la aeronave a granel o en contenedores. Está totalmente prohibido que un avión despegue con equipaje facturado de un pasajero que no embarque. La cadena de equipajes es crítica en la escala del avión. El proceso de descarga y transporte a la terminal es el inverso al de transporte y carga en salidas. Los equipajes que están en los carros o contenedores se descargan y clasifican para su entrega. El proceso de clasificación en llegadas es más sencillo y más rápido que el equivalente en salidas. El equipaje en conexión se debe agrupar con el del vuelo de la siguiente escala. El proceso de equipajes finaliza cuando es entregado a su propietario. Los equipajes especiales se depositan en otra cinta más ancha o en una zona determinada de la sala. En el hipódromo también pueden estar otros equipajes que se transporten en un vuelo diferente al de la persona que le pertenece. Si el equipaje procede de un vuelo internacional, deberá pasar el correspondiente control de aduanas. Las incidencias con el equipaje facturado pueden ser diversas: destrucción, pérdida, deterioro o retraso. Los pasajeros afectados por una incidencia en su equipaje deben cumplimentar un parte de irregularidades del equipaje, PIR. Cuando se localiza una maleta extraviada, se envía al aeropuerto de destino en un vuelo alternativo para la entrega a su propietario. Por último, el macroproceso de carga consta de los siguientes procesos: reserva y preparación de la expedición, acceso a la terminal de carga, verificación, almacenaje y preparación del vuelo, inspección de la carga, transporte a la aeronave y estiva, desestiva y transporte a la terminal de carga, recepción en la terminal, desconsolidación y clasificación, aduanas e inspección, despacho de la carga
y transporte al destino. El expedidor de la mercancía analizará las diferentes alternativas para el envío de la expedición al consignatario. A continuación, procederá a efectuar la correspondiente reserva de espacio para el transporte de la carga y preparará el bulto o los bultos que componen la expedición y la documentación requerida para ella. La documentación más importante necesaria para el transporte es el conocimiento aéreo, Airway Bill, y el documento de despacho aduanero, DUA en España. La mercancía se transporta al aeropuerto y se deposita en el edificio terminal de carga junto con su documentación. La terminal de carga puede adoptar diferentes tipologías y su tamaño variar enormemente. Los aeropuertos que se registran un elevado volumen de carga suelen contar con un centro de carga aérea. Nada más depositarse en la terminal de carga, la expedición que se pretende transportar por vía aérea se verifica inmediatamente. Aparte de la aceptación física de la mercancía, se debe proceder a la comprobación y aceptación documental de la misma. Los datos físicos deben coincidir con los documentales. Finalizado el proceso de aceptación de conformidad, se hace entrega del recibo correspondiente como prueba de recepción de la carga. El proceso siguiente consiste en preparar la expedición, incluida su documentación, para su transporte hasta el avión y posterior estiva en el mismo. Los bultos etiquetados se depositan en un almacén temporal hasta su transporte al avión, en función de su naturaleza o por las características del envío. La compañía aérea debe planificar el vuelo, teniendo en cuenta volumen y peso disponible en la aeronave para la carga. La carga se puede transportar a granel o bien paletizada en ULD. Los aeropuertos que son frontera aérea están sometidos a controles de importación y exportación. Dependiendo de la naturaleza de la carga que se trate y su destino, ésta se deberá someter o no a inspecciones sanitarias. Asimismo, se suelen establecer controles de calidad de las mercancías. La mercancía consolidada en ULD se transporta al avión en portapaletas y portacontenedores. La mercancía a granel se traslada en carros especiales. Una vez depositada la carga en la bodega de la aeronave, se procede a su sujeción. Se pueden realizar tramos de transporte de origen a destino mediante camiones amparados por un conocimiento aéreo, lo que se conoce por camión aéreo o vuelo rasante. La mercancía que llega al aeropuerto por vía aérea es desestivada de la aeronave. También se recoge la documentación que acompaña la carga. La mercancía se lleva desde la plataforma de estacionamiento donde esté situada la aeronave que la ha transportado hasta la terminal de carga. Una vez depositada la mercancía en la terminal de carga, se procede a su control para su almacenaje y entrega al cliente. Se controla que la información de los manifiestos se corresponde con los conocimientos aéreos y las expediciones recibidas. En el caso de que la mercancía tenga procedencia de un país diferente, deberá ingresar en el depósito fiscal. En primer lugar, se procede a la desconsolidación, clasificación y almacenamiento de la carga. Posteriormente, la mercancía se clasifica y se deposita en la zona de almacén. Durante este proceso se revisan los documentos por paquete. Para retirar del almacén las mercancías que requieren autorización de la aduana, se debe proceder a la solicitud de despacho. Las mercancías que llegan por vía aérea en un aeropuerto están sujetas a inspecciones sanitarias. Puede producirse una inspección por motivos de seguridad. El destinatario de la carga se dirigirá al edificio terminal de carga y solicitará su retirada. El operador de la terminal procederá a la entrega de los bultos que componen la expedición, así como la documentación asociada a la misma. El último proceso consiste en cargar la mercancía en el vehículo que haya llegado al aeropuerto para recogerla y transportarla a su destino. La carga en el vehículo deberá ser realizada por el importador o su agente. Además de los 4 procesos que hemos visto anteriormente, existen una serie de servicios asociados a los mismos.
programación de vuelos, asignación de slots, gestión de afluencia, servicios de tránsito aéreo, servicio de dirección en la plataforma, servicio de información meteorológica, servicio meteorológico, salvamento y extinción de incendios, control de fauna, servicio de pista y plataforma, servicio de asistencia en tierra, suministro de combustible a las aeronaves, atención a pasajeros con movilidad reducida y otra serie de servicios aeroportuarios como información al público, sanidad aeroportuaria, carritos, portaequipajes, servicios comerciales, medios de transporte, etc. Existen 3 tareas esenciales que debe acometer el gestor: la gestión de los medios, la coordinación aeroportuaria y, por último, el cobro por los servicios prestados. Partiendo de la programación de vuelos que van a operar en un día, se debe realizar una asignación de medios. Para ello, se debe tener una estrategia de asignación para optimizar los recursos. La gestión de medios abarca principalmente la plataforma, la terminal de pasajeros y la terminal de carga. Para que un aeropuerto funcione correctamente, debe existir una adecuada coordinación de los centros de explotación, mantenimiento y seguridad. Esta coordinación interna aeroportuaria consiste en el seguimiento de una serie de procedimientos de comunicación entre unidades, gestión y solución de las incidencias y registro de las mismas. Existen multitud de incidencias que afectan a los vuelos y, por tanto, a la asignación de medios que deben ser resueltas por el centro de coordinación, con el fin de evitar que provoquen retrasos o cancelaciones de vuelos. Por su parte, toda aeronave que opere en un aeropuerto, además de cumplir con los requisitos legales y disponer de las correspondientes autorizaciones y permisos que sean de aplicación, dependiendo del vuelo en cuestión, tales como los slots aeroportuarios o los derechos de tráfico, está sujeta al pago de las tarifas aplicables al aterrizaje, estacionamiento y uso de las infraestructuras. Muchas gracias por su atención.